El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Ahí vamos día a día reflexionando sobre cada uno de estos capítulos y aprendiendo lecciones que son muy importantes para tenerlas en cuenta también nosotros en la práctica de nuestra fe, en el estudio de las Sagradas Escrituras y en nuestra vida de comunión diaria con Dios. Capítulo 34, el pacto renovado. Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribirás sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno de todo en el monte, ni ovejas ni bueyes pastan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendía en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Cuando está hablando en esta parte acerca de que se hace la renovación del pacto, significa la sustitución de las tablas originales quebradas sobre las que Dios había escrito pensamientos directamente, los 10 mandamientos. Y ahora nos está hablando de un segundo periodo de 40 días y 40 noches de Moisés en el monte Sinaí. Y aquí encontramos unos testimonios del carácter de Dios, porque entonces Moisés, impresionado, declara cosas interesantes, como que guarda la misericordia, Dios guarda la misericordia a millares y millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que asimismo Dios visita la iniquidad de los padres. Y esta parte Moisés la está resaltando porque está impresionado al estar allí en la presencia de Dios en el monte. ¿Y por qué dice esto? Porque recordemos que ya tuvo la primera experiencia para pasar 40 días y 40 noches en el monte, recibiendo instrucciones de Dios y bajando por las primeras tablas. Porque habla de la misericordia, porque habla del juicio, porque habla del castigo también. Obviamente porque ha tenido una experiencia, ha tenido que orar, interceder por su pueblo y pedir de Dios misericordia, porque a la propuesta de Dios de destruir todo este pueblo por la idolatría, porque entre otras cosas, amigos, aunque Dios no haga distinción entre pecados entre unos y otros, el tema de la idolatría es la mayor ofensa contra Dios. Porque cualquier otra cosa que el hombre haga, cualquier otro pecado que el hombre cometa, podría ser contra su misma conciencia, contra su alma, contra su cuerpo, contra su prójimo. Pero cuando el hombre acude a rendirle culto, pleitesía, reconocimiento y adoración a un ídolo, a una persona, a cualquier situación o circunstancia de la vida, entonces está reemplazando al único y poderoso Dios, el creador del universo, el creador de nuestras vidas, el que nos ha formado, nos ha dado vida, existencia, soplo de vida, y nos ha permitido a nosotros vivir sobre la faz de la tierra. Esa es la mayor ofensa del creador, cuando ese ser creado no lo reconoce a él, sino que le está entregando su adoración, su alabanza, su respeto y su veneración a un Dios que él mismo ha construido con su mente, o que ha construido con sus manos, en el caso de los ídolos elaborados por el mismo hombre. Y está diciendo también desde el verso 12 hasta el verso 17, esta vez la amonestación acerca de tratados internacionales incluía una advertencia acerca de cómo podrían quedar atrapados por la idolatría mediante invitaciones aparentemente inocentes a unirse a festejos como un buen vecino o por matrimonios mixtos, porque estos acontecimientos exigían
el reconocimiento de las deidades de las partes contratantes. Su futura historia demostró la urgencia de estas instrucciones y las calamidades a que conducía la desobediencia en las mismas. Pero del verso 29 hasta el 35, la primera vez en el monte, a diferencia de la segunda, no había quedado Moisés con un rostro que reflejase un esplendor resultante de haber estado en presencia del Señor por un periodo extenso de tiempo. Es decir, cuando él va la primera vez y está los 40 días y las 40 noches y baja con las primeras tablas, su rostro es normal, como el de todos los demás. Pero en la segunda vez, cuando se habla de la renovación del pacto, significa eso. Entonces, este postrer estado de Moisés al permanecer en el monte, en la presencia de Dios, hay algo extraordinario que transforma, hay un brillo maravilloso, glorioso y poderoso sobre el rostro de Moisés, de tal manera que tiene que cubrir su rostro. Por eso se habla entonces que en esta segunda vez es diferente, que en la primera ocasión solo se hace mención de que Moisés había estado ausente durante 40 días y 40 noches, mientras que en la segunda se hace mención de la ausencia de 40 días y 40 noches, pero añadiendo que Moisés había estado con el Señor sin comer y sin beber. Esa es otra anotación que se hace ahí. Y obviamente que este es un testimonio escrito por el mismo Moisés, que le está contando la experiencia de la primera vez y no agrega esa condición, que fueron 40 días sin alimento y que fueron 40 noches sin alimento y sin bebida. Pero ya en la segunda experiencia, entonces, él relata también esta parte testimonial. En contraste con la primera, no quedó interrumpida por el acto de Dios de enviar a Moisés de regreso debido al pecado en el campamento. Un pueblo obediente y no rebelde temía la evidencia de la presencia de Dios. Cuando esto no estaba hablando con él, el Señor, ni con la autoridad de parte del Señor, pues Moisés cubría su rostro. El apóstol Pablo comenta que el velo impedía que el pueblo completase una gloria que se desvanecía y lo relacionó con la insuficiencia del antiguo pacto y con la ceguera de los judíos propiamente en su época. De manera que este capítulo nos muestra varios detalles importantes que nosotros podemos entender. Primero, Dios es un Dios de segundas oportunidades para nosotros, amigos. ¿Qué tal que el Señor nos tuviera misericordia y que fuéramos fulminados a la primera desobediencia o el primer pecado? La palabra dice que cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Dios. Y seguramente que hay personas que dicen, pero yo soy tan pecador, yo soy tan malo, yo he hecho cosas tan tremendas, tan terribles, que yo no creo que Dios me perdone. Cuando la persona se vuelve a Él con un corazón arrepentido, cuando la persona reconoce que le ha fallado, que ha pecado contra Dios, que ha pecado contra sí mismo y que ha pecado contra su prójimo, pero se vuelve en un acto de obediencia y de arrepentimiento, el Señor tiene misericordia. Y una lección importante también que encontramos aquí es que el Señor no deja al pueblo, a su pueblo, sin ley, sin palabra, sino que le da la oportunidad, en medio de la ceguera, en medio de la idolatría, en medio de esa desobediencia generalizada del pueblo, que consideró que Moisés era para él como su Dios, no solamente el hombre y el líder que lo guiaba, sino como esa especie de deidad que había. Lo consideraban prácticamente como un Dios. Quedaron completamente desorientados, quedaron al garete. Entonces ellos ahora necesitan tener certeza y seguridad. Y es por eso que le dicen a Aarón que les construya el becerro de oro. Pero cuando Moisés baja, cuando destruye este becerro, cuando él ora a favor de este pueblo, la misericordia del Señor se muestra, no solamente perdonando ese pecado y escuchando la oración de Moisés, sino dando una segunda oportunidad para que Moisés regrese al monte y pueda de nuevo tener copia de los mandamientos que debían ser entregados, dados a conocer, leídos y explicados acá al pueblo para que lo pudieran entender, y a partir de ese momento supieran que debían guiarse por esos mandamientos y no por las instrucciones, no por lo que hacían las demás naciones. Por eso les hablaba de cuidarse mucho, de no tener comunión con las demás naciones, ni entrar en festividades, ni en compromisos, ni en matrimonios, ni absolutamente ninguna de las prácticas que tenían las naciones de alrededor, porque eran prácticas de idolatría.
porque obviamente al no conocer al Dios verdadero, desde la antigüedad siempre el hombre ha tenido en su mente y en su corazón un lugar para un ser supremo. Eso se ve desde la antigüedad y se ve también en el Nuevo Testamento. Un detalle muy importante que encontramos nosotros en el libro de los Hechos es que en una ocasión el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas y está esperando a algunos de sus compañeros de misiones. Y entre tanto él recorre por ahí y encuentra que hay diferentes altares. Entre ellos hay uno que dice en letra mayúscula al Dios no conocido. Y es la gran oportunidad que tiene Pablo para dar testimonio, exhortarlos y decirles: varones atenienses, entre todo observo que sois muy religiosos. Pues pasando y viendo los diferentes altares, encuentro uno que dice al Dios no conocido, y ese precisamente es el que yo conozco y vengo a anunciarles. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se muestra la necesidad que ha tenido el ser humano de rendirle culto, de reconocer a un ser supremo. Pero no puede hacerse a la manera de cada uno, tiene que ser la manera de Dios. Y a la manera de Dios es que la persona abra su mente y su corazón y permita reconocer la necesidad que tiene de Él, pedirle perdón, una sencilla oración de arrepentimiento y aceptar al Señor. Es más, hay personas que han dado testimonio que dicen en algún momento: Dios, no te conozco, no sé si existes o no, pero yo quiero pedirte que me perdones y me des una nueva oportunidad. Y esa oración así de sencilla abre puertas, la gente se siente perdonada, la gente entra en comunión con Dios, entra a estudiar la palabra del Señor, se discipula y continúa adelante. Tiempo para orar. Señor, gracias en el día de hoy por esta palabra. Como siempre, cada día de cada capítulo estamos aprendiendo nuevas lecciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.